Hola amigos, aquí estamos en otro vídeo más y vamos a hablar del latigazo cervical. ¿En qué consiste? El latigazo cervical consiste en una aceleración y desaceleración con transferencia de energía en la región cervical, ¿no? Aquí así es como se define. Se puede producir por lo más normal por un accidente de tráfico o por un siniestro vial. Sea una colisión por alcance, que nos den por detrás en el coche cuando vayamos en nuestro vehículo, o nos den lateralmente. Es lo que suele provocar este esguince cervical a raíz de este latigazo cervical, que hay que saber diferenciarlo. Para facilitar la comprensión de cómo se produce esta lesión en un siniestro vial, pues vamos a explicar la secuencia en la que se desarrolla. Primero, pues un vehículo sufre un impacto siempre por la parte posterior o por la parte lateral, pero sobre todo por la parte posterior. En el momento del impacto, el vehículo es sometido a una aceleración. 100 milisegundos después, el tronco y los hombros del ocupante del vehículo sufren una aceleración similar a la del asiento del vehículo. Luego la cabeza permanece estática, que se produce el movimiento de hiperextensión forzada en el cuello. Después de la extensión, la fuerza de la inercia desplaza la cabeza del ocupante del vehículo hacia adelante, produciendo como resultado una hiperflexión. Como referencia, pues podemos tomar el tipo de fuerzas que se aplican en las lesiones por latigazo cervical, que podemos decir que un impacto, por ejemplo, a 32 km por hora, genera picos de aceleración de casi 12 G, ¿no? Es la fuerza G con la que medimos esta fuerza que se somete a la cabeza, por ejemplo, humana durante esta extensión. Las fuerzas G no son una medida de fuerza, sino una medida intuitiva de aceleración. Se basa en la aceleración que produciría la gravedad terrestre, pues en un objeto cualquiera, sin nada de, o sea, en condiciones ideales, sin nada de atmósfera, no tendría aire, no tendría viento, ni ningún otro rozamiento. Una aceleración de 1G es generalmente, o se considera generalmente como el equivalente a la gravedad estándar. 16G de fuerza durante un minuto, pues para que nos hagamos una idea puede llegar a ser mortal. Un cuerpo es capaz de soportar 18G sostenidas antes de que los pulmones se compriman, la respiración se dificulte y los órganos internos pues comiencen a desgarrarse. Otro ejemplo, por ejemplo, a 3G pues saltan los airbags de los vehículos, de los coches a 3G. ¿Qué es un esguince cervical? Pues es una lesión muy frecuente que se produce por la flexo-extensión brusca del cuello y se caracteriza por el dolor, ¿no? Con la contractura muscular, la sensación de vértigo, la rectificación de la lordosis cervical en la radiografía. Podemos concluir que con el latigazo cervical pues es la acción y el esguince cervical es la consecuencia de ello. ¿Qué hay que diferenciar? Vamos a ver, el latigazo cervical es la acción, cuando no se someten estas fuerzas y se produce esta extensión, hiperextensión, hiperflexión del cuello, ¿no? Y el esguince cervical, pues ¿qué es? La consecuencia de ese latigazo cervical. Es lo que produce al ocurrir ese latigazo cervical. ¿Es real o no es real? En los accidentes de tráfico, claro, aquí es donde entramos y donde podemos ver que en muchísimas ocasiones hay informes que hay que realizar de latigazos cervicales, o bien porque lo provocas o bien porque te lo provocan a ti. ¿Qué debe buscar un perito para realizar un informe sobre ese latigazo cervical? O ese esguince cervical que se ha producido por ese latigazo cervical en ese accidente de tráfico. Pues muy sencillo, o no tanto. Hay que buscar la manera de encontrar si esa lesión es realmente provocada en ese accidente de tráfico o si esa lesión ya la traía esa persona, ese usuario que ha sufrido ese accidente por lesiones anteriores o por un accidente de tráfico anterior y no es consecuencia del accidente de tráfico que nos atañe en este informe, por ejemplo, que pudiéramos realizar de cualquiera. Entonces lo que debemos saber es si un esguince cervical o ese típico latigazo cervical ha producido realmente el esguince. ¿Es real o es una estafa? Quebraderos de cabeza así continuamente y a diario tienen todas las aseguradoras, ¿no? Y las mutuas. ¿Será real? ¿De verdad tiene mareos? ¿De verdad tiene
porque la lesión cuando existe, existe. También es muy importante, aparte de saber si ha tenido una lesión anterior, cuando una persona sufre ese esguince cervical o un accidente de tráfico en el que ha podido sufrir un latigazo cervical anterior y en consecuencia pues una lesión de esas características, pues tenemos que saber si es, por ejemplo, la única persona, si había 4 ocupantes en ese vehículo y es la única persona la que ha sufrido ese esguince cervical, te da una pista de que a lo mejor esa persona lo más probable es que ya tuviera una lesión anterior. Bueno, eso es el olfato así para realizar el informe pericial, que estamos acostumbrados ya a verlo a diario. ¿Es un mal de nuestra época el latigazo cervical y en consecuencia su esguince? Por supuesto que sí. Tenemos que saber cómo llegar al final y saber si ese esguince o no es real o es una estafa que se quiere realizar al seguro, pues también. Haciendo esos informes periciales o en esa biomecánica aplicada al impacto, pues se puede descubrir perfectamente si sufriste real un latigazo cervical o no, o si la colisión que alguien ha provocado, que provocaste, realmente en la otra persona, los otros ocupantes o usuarios de los otros vehículos, es real esa lesión que atañe a esa colisión en particular. Por ejemplo, pues ese esguince cervical. En fin, es un mal mayor de nuestra época, parece que es un dinero fácil que se puede sacar en cualquier momento por una colisión posterior, pero tenemos que tener en cuenta muchos factores, sobre todo eso, si tenía una lesión anterior, si esa colisión por detrás, posterior que le han dado al vehículo, en arreglar esa parte de ese vehículo colisionado es inferior a 500 euros, lo normal es que no se admita ningún trámite y no tengas derecho a ninguna indemnización por parte de esa aseguradora. En fin, no es tan fácil eso del latigazo cervical, que realmente hay que demostrarlo y realmente podemos hacerlo en cualquier informe pericial que así podamos investigar. Entonces nada, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y que paséis buena semana.